Y en el mensaje de esta mañana fue en tiempos de la pandemia. Y está basado en un aspecto de la vida de Noé, basado en el diluvio, que está en Génesis 7, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé, resalta el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y dice la Biblia que cuando tenía 500 tuvo a Noé, Sem, Cam y Jafet, lo cual me dice que ha podido Dios insistirle a la humanidad 100 años para que se arrepintiera. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. El relato de Noé, por supuesto que dista mucho de lo que está pasando hoy en la tierra a causa de la pandemia por el coronavirus. Pero ahí considero que hay 2 similitudes bien importantes. Una fue el encierro de Noé, lo que hoy diríamos la cuarentena que está viviendo la mayoría de los países del mundo. Y número 2, la pandemia, y en el tiempo de Noé fue el diluvio, algo que aunque ya se venía hablando, nadie de los que se quedaron por fuera del arca se preparó para el diluvio, no quisieron obedecer. Y así, de igual manera, aunque se han profetizado plagas antes de la venida de Cristo, de hecho que ya las hemos visto, de hecho que la estamos viviendo, pero con todo, esto apenas es una sombra, una pizca de lo que viene a futuro. Pero con todo, nadie estaba preparado para esta plaga del coronavirus. Absolutamente nadie. La iglesia, tanto que ha hablado acerca de las señales de los tiempos, la iglesia es una de las primeras que se tiene que preguntar por qué Dios nos ha regresado a todo el mundo a nuestras casas. Por supuesto que es una pregunta para todo el mundo, pero principalmente la iglesia, la sal de la tierra, la luz del mundo, es la que tiene que preguntarse por qué Dios le ha pedido a la iglesia que se detenga. Porque ha cesado todo sacrificio, han cesado las reuniones, las santas cenas han cesado en términos generales la predicación de la palabra. Todo se ha detenido, y por eso, con más razón, como iglesia debemos escuchar las señales y lo que Dios nos está hablando en este tiempo, al venirnos, al considerar que nos encerremos en nuestras casas. Hay 3 grandes enseñanzas en este relato de la vida de Noé que son bien aplicables a nuestro tiempo. La primera de ellas es que este encierro tiene que ver para que aprendamos a ser obedientes más a Dios. Repito, esta cuarentena, este encierro, note que a Noé se le dijo que entrara 7 días antes. Noé ha podido sacar de sus argumentos de que mejor hubiera entrado 1 hora antes. Pero ¿por qué Dios le mandó que entrara en el arca
a él con toda su familia y las mujeres de sus hijos una semana antes que empezara a llover. Porque Dios quiere, esto es una de las cosas que sí creo que Dios quiere resaltar para este tiempo, primeramente a su iglesia. Dios quiere que la iglesia se vuelva a su palabra. La iglesia ahora mismo está vuelta a la palabra de Dios, pues hay que ser sincero. No, estamos haciendo lo que nos da la gana y en vez de irnos a hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, preferimos irnos de shopping, irnos a pasear, irnos a broncear antes que hacer la obra de Dios. Y Dios está demandando en este tiempo obediencia. Note que Noé no tuvo ninguna excusa, no tuvo ningún argumento, no sacó a relucir la universidad o el trabajo o la adolescencia o las ocupaciones. Noé simplemente se conformó con obedecer a Dios, porque a Dios le agrada que se le obedezca su palabra más que los sacrificios. Más que ir a la iglesia, al templo a congregarse, cosa que es importante, Dios quiere levantar es la obediencia a su palabra. Los ayunos son importantes, creo que debemos ayunar, pero a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y es una de las primeras enseñanzas que Dios nos está dando, al igual que en los tiempos de Noé, que le dijo que entrara, él entró, él obedeció, él no chistó, él no murmuró, se conformaron a lo que tenían dentro de su casa, porque una cosa es encerrarse solo y otra cosa es convivir con otros, y en este caso con los animales. Este encierro 7 días previo implicaba organizar los trabajos, implicaba organizar los alimentos propios y los alimentos que se le iban a dar a los animales, y acostumbrarse a los ruidos, acostumbrarse a los olores, acostumbrarse a limpiar los corrales, y con eso Dios los estaba preparando para lo que iba a ser la convivencia en los 40 días de diluvio. Algo que ratifica el versículo 5 es que hizo Noé con todo conforme a lo que le mandó Jehová. Y algo que Dios nos está demandando en este encierro es obediencia. Cada uno debe saber lo que Dios está demandando a obedecer. Y así como Noé y a su familia tuvieron la delicadeza y el trabajo de seleccionar 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales no limpios, y que esta es una enseñanza para que en esta cuarentena también tengamos el trabajo, la dedicación de seleccionar lo limpio y lo no limpio, y lo limpio que se mantenga y lo no limpio sacarlo de nuestra vida. Mucha inmundicia que hemos estado recibiendo por las redes sociales, mucho relajo con el tema de las redes sociales, y nuestros corazones tienen que ser limpios de toda la inmundicia de YouTube, la inmundicia de Facebook, la inmundicia que ha quedado por años y por meses con imágenes pornográficas y que no hemos sacado de nuestros corazones. Y algo tiene que quedar más limpio después de este aislamiento en nuestras casas. Tenemos que reflexionar y entregar nuestro corazón a Dios, porque Dios quiere obediencia. Y si hay obediencia, va a haber pureza de labios, pureza de corazón, pureza de pensamientos. Y lo segundo que aprendemos de la vida de Noé, la segunda enseñanza de ayer aplicada hoy, es que Dios nos está enseñando a depender totalmente de Él a través de su palabra. Note que Dios le dio la palabra a Noé. Dios le dijo, entra, tú y tu casa, entra. O sea, Dios le dio su palabra, y esa palabra era la que la iba a sostener todo el tiempo del coronavirus.
esa palabra era la que lo iba a sostener todo el tiempo de la pandemia, todo el tiempo del diluvio. Note que si usted se lee el capítulo 6 de Génesis, Dios le da las indicaciones a Noé de cómo debía ser el arca. Era un arco, una barca impresionante. Primero que nadie había hecho un arca de ese tamaño, nadie había hecho un barco de ese tamaño, nadie había tenido el desafío de ver, de hacer una orden que no tenía realmente lógica humana hacerlo. Porque una de las cosas que nos enseña la Biblia es que era la primera vez que llovía. Y quiero hacer este énfasis: llovía de arriba a abajo. Y es lo más normal que llueva de arriba a abajo, porque la tierra en los tiempos de Noé se sostenía, lo digo en estos términos, con una lluvia de abajo hacia arriba. O sea, había un vapor de agua tan impresionante que eso bastaba para regar la tierra, y así lo dice Génesis. Pero el Génesis nos presenta el primer aguacero del mundo, traído por Dios a causa de la maldad del hombre. No podemos negar que esto es un tipo de un juicio de Dios. Dios está hablando. Dios nos está hablando a toda la humanidad, a la iglesia le está hablando primeramente, porque es necesario que el justo juicio de Dios comience por su casa. A la humanidad le está dando un campanazo de alerta para que reaccione. Porque todo no es el trabajo, todo no son los negocios, todo no son los proyectos macroeconómicos. Me gozo de haber visto un video la semana anterior de gobernantes del mundo clamándole a Dios, pidiéndole a Dios los gobernantes del mundo por misericordia y por ayuda al Dios de los cielos, porque nuestra ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si usted se lee el relato de la orden que Dios le da a Noé de construir el arca, note que Dios nomás le dijo que hiciera una sola ventana en toda el arca. Una sola ventana en la parte superior. No era un tipo de un crucero caribeño que tenía ventanas por todo alrededor para ver la puesta del sol. Dios le dio a Noé una orden, y era que solo hiciera una ventana en la parte superior. Y esto me habla sencillamente de que esa ventana es Cristo. Y mientras estuvo el diluvio, esa ventana estuvo cerrada. Y si usted se da cuenta, durante el tiempo que estuvo Noé dentro del arca, no hubo ninguna palabra de Dios para Noé. Dios le dio la palabra antes del arca. Pero eso no quiere decir que Dios sea indiferente a las circunstancias, porque Dios se basa en su palabra y Dios quiere que caminemos por fe en su palabra y no por vista. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que así como Noé se aguantó los truenos dentro del arca sin ver un rayo de sol, así como Noé se aguantó el bamboleo del barco y estar a expensa de la corriente, Dios quiere que avancemos un día a la vez, que vayamos navegando con Él en este tiempo de encierro un día a la vez. Sé que queremos salir, queremos volver a nuestra vida rutinaria, hacer lo que antes hacíamos, pero Dios nos está mandando a que nos detengamos. Por algo Dios nos mandó a cerrarnos. Todos no son los negocios. Los cristianos que tienen negocios y que están metidos de cabeza en su negocio, es tiempo de que hagan un pare. Dios no nos mandó a esta tierra y tenemos que desarrollarnos secularmente. Pero la prioridad, hablo de la prioridad de lo que Dios nos mandó a hacer, es glorificar su nombre y extender el reino de Dios, ganando almas y predicando el evangelio de Cristo. Son las dos grandes prioridades que Dios nos está demandando hoy. Un día a la vez, navegando, sin ver el horizonte, sin ver así sea un poquito la claridad de la mañana, o un poquito la claridad antes de que se ocultase el sol, en medio de los grandes nubarrones.
Ellos avanzaron, no distinguieron el día de la noche, ellos no recibían luz, pero ellos creyeron, iglesia, todos los que escuchen el mensaje, ellos creyeron que Dios los iba a cuidar en medio de la crisis. Y Dios nos está cuidando en medio de esta crisis. ¿Cuántos dicen amén? Esa ventana, aunque estaba cerrada, de seguro la miraban a diario. Yo me imagino que la miraban a diario, con la tentación de pronto de querer abrir un poquito, a ver qué estaba pasando por allá afuera. Pero Dios quiere que confiemos en Él, hermanos. Mire, hoy la fe está siendo probada. Hay mucha gente llena de miedo. Tristemente la iglesia, hermanos, con muchas cosas que publica, lo que están es sacando, manifestando el miedo que están teniendo. Gente que nunca ponía un versículo bíblico en sus estados de WhatsApp, ahora pone el Salmo 91, el Salmo 23, porque en el fondo tienen miedo. Y Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra roca fuerte. Y Dios quiere que nos aferremos más a su palabra, hermanos. Ese libro que a veces muchos tristemente leen cuando llegan a las iglesias, o algunos tienen el libro llamado Biblia abierto en el Salmo 91 nada más, y de cuando en cuando mueve la hoja para que no se le ponga llena de polvo. Y eso es lo que Dios está queriendo, hermanos, porque Dios, repito, Dios le dio una palabra a Noé, y esa palabra fue la única que sostuvo a Noé. Lo que nos va a sostener en esta crisis es la palabra de Dios. Se tienen que eliminar en este tiempo de encierro las excusas, los yo pienso, los a mí me parece, los yo decreto, los yo declaro y recibe tu milagro y ven por tu milagro. No, ese no es el modelo bíblico. Se les está haciendo que vengan por una cosa material, y Jesucristo conoce los corazones. Igual que ayer, al igual que hoy, Jesús sabe que mucha gente va a las iglesias por los panes y por los peces. Y Jesús quiere que se le busque a Él por lo que Él es. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Creador de los cielos. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Todos, cada uno en sus casas, no hemos visto a los hermanos en Cristo, salvo las reuniones que estamos haciendo vía Skype, o las iglesias, no sé cómo estarán haciendo, pero nosotros al menos todos los días nos reunimos a las 7, un grupo de hermanos vía Skype. Pero aparte de eso, no hemos visto a los hermanos físicamente por semanas. No hemos visto a los pastores. ¿Quién queda? ¿Quién queda? El arca que representa a Cristo, tú y Dios. El problema, necesitamos, hermanos, saber que ahora mismo, ¿qué nos queda? Dios, la palabra y tú. Dios, la palabra y tú. Nos acostumbramos fácilmente a cosas, hermanos. Aún dentro del mundo evangélico, la gente está acostumbrada hasta al aire acondicionado de la iglesia. La gente acostumbrada a tantas cosas que la hemos tomado como institución. La cámara de humo en el culto de jóvenes. Tantas cosas que realmente tenemos que recomponer cuando salgamos de aquí. Las iglesias mundanas, todo tenemos que recomponerlo. No debemos depender de nadie, sino de Dios, ni siquiera del político, ni siquiera de nada, de los pastores, solamente de Dios. La iglesia, los templos están cerrados, pero la iglesia de Cristo siempre debe estar funcionando. Así que aprovechemos este tiempo para orar más, hermanos, para comer menos, para leer más su palabra o algún otro libro, pero entre eso, por sobre todo, la Biblia. ¿Qué hombre o qué mujer va a salir de esta cuarentena igual? O lo mismo. Tiene que salir uno más enamorado de Dios, viendo la ventana de nuestro Señor Jesucristo, que aunque permanezca aparentemente en silencio, sepamos que Jesús está intercediendo las 24 horas por nosotros. Así que levantemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Léete la Biblia. Ya para que te hayas leído la Biblia,
siendo cristiano, si eres cristiano hace 3 o 4 años, ya para que te la hayas leído mínimo una vez. Es tiempo de volver a leer la Biblia, porque Cristo está vivo y Cristo es la palabra de Dios. Lo tercero que aprendemos acerca de la vida de Noé es que ellos desarrollaron una paciencia al extremo. Note que ellos se encerraron 7 días antes. Vaya sumando. 7 días antes. Ellos estuvieron cerrados durante los 47 días del diluvio. Van 47. Ellos estuvieron encerrados 150 días más el tiempo que duraron las aguas prevaleciendo sobre la tierra. Son 197 días. 150 días después duraron encerrados el tiempo en que se retiraron las aguas. Ya perdí la cuenta. 40 días más. A los 40 días, Noé abrió la ventana para soltar el cuervo y la paloma. 7 días después, Noé suelta la paloma. 7 días más vuelve a soltarle, la paloma no vuelve. Según mis cuentas, duraron en el barco 1 año 36 días. 1 año 36 días. Esas son mis cuentas, no sé las cuentas que usted saca. Pero 1 año y 36 días duraron dentro del arca sin escuchar una palabra de Dios. Repito, 1 año, más de 1 año encerrado sin escuchar una palabra de Dios. Solamente lo sostuvo la palabra que Dios le dio al inicio, y fue: entra al arca. Dios nos está hablando esa palabra. Entra en este tiempo en la presencia de Dios. Entra a orar más. Entra a leer más su palabra. Entra, porque solo en el capítulo 8 al final dice que entonces Dios habló a Noé diciendo, lo único que Dios le dijo a Noé fue después que salió del arca. Dios habló a Noé diciendo, a veces vienen tiempos en que sentimos que Dios no habla. Y sí, Dios siempre habla. Y siempre Dios está hablando a través de su palabra. Pero hablo de esas voces de Dios al corazón interior, porque Dios sigue hablando en este tiempo. Todavía Dios sigue hablando a los corazones, porque Él es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero principalmente Dios habla a través de su palabra. Pero a veces, hermanos, sentimos el silencio de Dios. Y cuando Dios se calla, está trabajando. No quiere decir que se fue. Pero sí debemos saber que Dios sigue hablando. Y Dios quiere que recuperemos esa paciencia hasta la venida del Señor, para afirmar nuestros corazones, porque la venida de Cristo está cerca, hermanos. Los que llevamos el nombre de Dios, dice la palabra, debemos ser ejemplo de aflicción y de paciencia. Esto nos ayudará a hacer la voluntad de Dios, la paciencia. Que la paciencia no sea ese pensamiento de cruzarnos meramente de brazos. Con tanto tiempo encerrado, ¿cómo no iban a desarrollar la paciencia? ¿Y cómo no desesperarse para dónde iban a ir? Todos lo esperaron dentro. Todos lo esperaron dentro. Y sé que muy pronto recibiremos buenas noticias para el mundo entero. Dios va a trastornar esos datos estadísticos de muerte, esos pronósticos de encierro. Dios va a trastornar eso, porque tenemos que ir a hacer la voluntad de Dios cuando salgamos del arca. Así como Dios le volvió a decir a Noé la misma promesa de Adán: vayan, fructifíquense, multiplíquense. Esa será la orden de Dios: evangelizar más, multiplicarnos en Cristo primeramente. En Cristo saldremos pronto, muy pronto habrán buenas noticias para el mundo entero. Algún retroviral, algo aparecerá para que ayude a paliar mientras se encuentre la vacuna, no sé, pero Dios va a dar la salida pronto a esta cuarentena. Allí vamos a quitar la cubierta, ahí sí vamos a quitar la cubierta del arca, y miraremos, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca del coronavirus. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos por los gobernantes del mundo.
Ellos tienen ahorita mismo una carga impresionante. Recibirán consejos, mirarán cifras, tomarán decisiones y a fin de cuentas, si el gobernante es creyente o no creyente, igual nos va a afectar a todos. Y la palabra dice que oremos por todos, por los gobernantes, los que están en eminencia, para que Dios los ilumine, para que tomen buenas decisiones, para que vivamos quietas, reposadamente en esta tierra, al menos mientras viene Cristo. Es nuestro deber orar por toda la tierra, por la gente, por los médicos que están de verdad, son el primer elemento en el campo de batalla, los médicos, la gente del cuerpo de salud, los enfermeros, las enfermeras en todo el mundo. Que Dios los bendiga por esa noble labor de ocuparse por los enfermos. Gracias, Padre, por tu misericordia y porque sé que vamos a aumentar más la fe en estos tiempos de crisis. Te amamos y te bendecimos. Amén. Dios los bendiga.